Hola a todos, bienvenidos al País de las Letras en un capítulo más de nuestro podcast. El día de hoy tenemos a Martín Díaz Valdés. Es un escritor e ilustrador de Quetzaltenango. Se destacó en el ámbito de las artes visuales con proyectos de fotografía, exposiciones y títeres también. Entre sus obras literarias destacan la publicación de libros de poesía como Hiedra y Teúl, así como cuentos y obras juveniles. En 2018 fue reconocido con el Botón de Oro de la Casa de Cultura de Quetzaltenango y al mismo tiempo es el ganador del Premio Centroamericano de Novela 2023, Mario Monteforte Toledo, por su novela El Acto de los Guayop. Hola, ¿cómo estás? Bien, súper aquí, pues acostumbrándome ya a hablar de literatura en espacios públicos, que la verdad es algo bien poco común, ¿verdad? Poder hablar de la obra artística de uno mismo es curioso y entonces me siento privilegiado de poder hacerlo. Ok, antes de iniciar tengo un pequeño juego. En Ujú. este pequeño bolsecito rojo tengo algunas preguntas. Ajá. Algunas van a ser relacionadas a literatura o no. Entonces va a ser interesante. Ajá, sí, qué Así interesante. que bueno, la primera, si pudiera vivir en el mundo de cualquier libro, ¿cuál sería? Vamos a ver. Esta pregunta me recuerda cuando le preguntan a uno si pudiera vivir en cualquier época, ¿en cuál sería? Sí. Ahorita estoy leyendo a Úrsula K. Le Guin. En su mundo de fantasía es bastante bonito, pero también es muy contrastante. O sea, hay mucha desigualdad social. Entonces, si yo fuera a estar en la corte, súper. Pero si voy a ser un campesino, la verdad es que no me apetece. Ser mago también estaría bastante bien en el mundo de Terramar. Me gustaría un montón. Creo que por la inmediatez en el mundo de Terramar de Úrsula K. Le Guin. Eso sería por ahora. La siguiente pregunta es, si su vida fuera un libro, ¿cuál sería el título? Creo que como alguien que está relativamente empezando en esta cuestión de la literatura, es algo que me voy a poder dilucidar hasta que sea demasiado tarde o hasta que, o si logro llegar a anciano. La verdad, yo de por sí admiro a las personas que llevan su ancianidad a cuestas porque acumular vida no es cualquier cosa, ¿verdad? Por ahora, de hecho, creo que mi vida va llevando el título del siguiente libro que voy sacando. Teúl fue mi vida en algún momento, ahora es un poco El Acto de los Guayop, también porque vivo bastante en mi imaginación. En todo caso, estoy escribiendo ahora 2 narrativas, así que mi vida lleva más bien el nombre de esas 2 narrativas. Una es Equilibria, es el título, digamos, por ahora, porque siempre terminan cambiando, así que por ahora sería Equilibria. Equilibria. Y curiosamente también estoy como muy centrado en mi propia tranquilidad, entonces creo que sería por lo pronto ese el título que le daría. Está bonito, está muy bonito. La última pregunta sería, ¿cuál es la última película que ha visto en el cine? Hace rato que no voy al cine. Vamos a ver. La última que vi. Fue Dune 2. Y sí, me gustó un montón. Me gustó muchísimo. Me encanta ir al cine. Me encanta ir al cine, pero últimamente creo que perdí el hábito desde la pandemia. Me quedó un poco esa cuestión casera. Me acostumbré demasiado a los streamings y a los medios de la casa y lo disfruto mucho, pero no he ido últimamente. Y Dune 2, esta adaptación nueva, me gustó un montón. Me gustaría que nos contara un poco sobre su infancia. ¿Siempre sintió desde niño una inclinación hacia el arte o fue algo que descubrió más adelante? Digamos que todos los niños son artistas. Todos los niños son un poco artistas. Últimamente he estado casi obsesionado con la cuestión de la ludicidad de la vida. He estado leyendo también un libro que se llama Homo Ludens de Johann Huizinga, un filósofo alemán, que dice que digamos, la noción tradicional antes de él
era que de la cultura manan los juegos, ¿verdad? Parece obvio que porque cada cultura tiene juegos muy específicos y muy inventados por esa cultura, pero él dice que probablemente haya sido al revés, que cuando uno ve a los animales tienen juegos propios y que es más bien como si la cultura fuera un juego que se nos salió de las manos como especie. Y yo creo que la niñez es una prueba de esta teoría, porque yo, como supongo que le pasa a la mayoría de los niños, era un niño súper imaginativo y digamos el arte me era inherente. Pintar como niño o sea, si algo produce color a la hora de darle fricción sobre otra superficie, vas a pintar, vas a dibujar y vas a producir arte. Y mi hermano y yo jugábamos mucho con juguetes o de interpretar personajes. Y ahí estás contando historias. De hecho, yo siempre siento cuando estoy escribiendo esta especie de arranques infantiles que pueden ser muy luminosos en el sentido de darme mucha alegría dentro del oficio, como pueden ser muy conflictivos, ¿no? Porque al final de cuentas somos unos niñotes pidiéndole a otros niñotes que te tomen en serio tus juegos y tus imaginaciones desbordantes y toda tu... Y estas ficciones que no pueden bajo ningún concepto ser realistas o verosímiles, incluso siquiera. Entonces, pues mi niñez creo que mi hacer actual de arte es una extensión de mi niñez. Fue muy, muy privilegiada mi niñez en el sentido de que tuve un hermano con quien jugar y con quien pues, me siguiera a mí mis imaginaciones y crear un mundo conjunto. Y también en Xela mi bisabuela criaba gallos, pollos, gallinas, chupipes. Entonces ese contacto con los animales también siempre fue muy estimulante. Teníamos perros y un jardín muy bonito. Mi infancia fue muy estimulante de la imaginación en esos sentidos. Los adultos a mi alrededor nos dejaban básicamente criarnos entre nosotros, a mi hermano y a mí. Y eso desarrolló esta ludicidad que sencillamente me fue funcionando, ¿verdad? Fui encontrando espacios en donde volcarla y conforme fui avanzando en edad, encontré a otras personas que se dedicaban a esto y que también tomaban en serio estos juegos y me di cuenta de que había un mundo, una industria incluso de personas que nos dedicamos a tomarnos muy en serio nuestros juegos. Y pues así me va, ¿verdad? Insisto, todo esto, tanto la poesía como la narrativa, que son las dos cosas a las que me he estado dedicando más. Como vos dijiste, también soy artista visual, pero en el último año me he estado dedicando más a la literatura. Lo siento como un enorme, enorme juego. ¿Qué fue, bueno, el momento en que quería ser escritor? O sea, ¿sabe un momento clave donde se dio cuenta que escribir era parte de lo suyo? Sí, cuando... Es un poco una historia larga. A ver, yo tengo dislexia y además, digamos, en nuestro ámbito cultural nunca es difícil que se cultive la lectura, ¿verdad? Uh-huh. Pero a los 16 años tuve un crush con con nuestra catedrática de lenguaje de los medios escritos y ella dijo, y lo recuerdo vívidamente, cuando ustedes lean un libro de pasta a pasta, se les va a curar y así lo dijo, se les va a curar, hasta con esa palabra, este rechazo inherente por la literatura. Y yo dije, como también era un joven bastante sugestionable, ahí está, con eso me voy a curar. Agarré, por mucha suerte, un libro que encontré delgado y dije, me va a curar bastante rápido. Y era Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Eso me llevó a 100 años de soledad y ahí empecé a leer, pero la escritura llegó cuando mi mamá me llevó a un recital de Otoniel Guevara, a una lectura de poesía organizada por un grupo que ya no existe, que se llamó Ritual, en el cual estaba Julio Serrano. Yo hice una pregunta, a él le pareció interesante y me invitó a formar parte del grupo. En ese grupo yo conocí a muchas otras personas que a lo largo de esta carrera conjunta que llamamos la literatura, ¿verdad? Nos hemos ido como retroalimentando. En ese grupo conocí a Marvin García, Carmen Lucía Alvarado, y comencé a escribir por convivir, básicamente, porque me gustó mucho la dinámica del grupo,
que se fue fragmentando, ¿verdad? Ahorita, como digo, no existe. Pero por llevar algo nuevo, por escuchar a quienes eran miembros del grupo, comencé a tener cierta producción literaria. Y una cosa fue llevando a la otra. Nos compartíamos lecturas, nos criticábamos, fuimos formulando una forma conjunta de hacer. Esa necesidad de nuevas lecturas, de nuevos cánones, porque teníamos solo acceso a, digamos, eran los 2000, principios de los 2000, entonces no había esta oferta literaria y esta pujanza y esta disponibilidad inmediata del internet, no era lo que es ahora. Y nos dio por organizar un festival de poesía. Gracias también a Otoniel Guevara, que él ya organizaba un festival internacional de poesía y tenía contactos internacionales. Organizamos el festival y eso nos fue alimentando compartir a través de la literatura. Nosotros dábamos textos, recibíamos textos, cambiábamos nuestros estilos y así fue como la espiral virtuosa de la producción literaria conjunta. Bueno, tengo una duda. ¿Cómo es que, como mencioné antes, eres parte ilustrador, parte escritor? ¿Has logrado fusionar de alguna forma estos dos mundos? O sea, ¿o has intentado combinar estos dos mundos? Y si sí, ¿cómo lo has logrado hacer? Siento que me estás preguntando si he hecho cómics. Sí, desde niño. Desde niño, eso sí, contar historias nos llevó a mi hermano y a mí a hacer ciertos bosquejos de historias seriadas. Yo no les metía letra, al menos, él sí. Y después, digamos, ya de que fue todo este proceso que te conté de entrar plenamente a la literatura, pues a partir de los festivales de poesía, ahí Francisco Morales Santos vio algo de mi trabajo y me jaló para ilustrar libros. Entonces siempre me ha sido bastante intrínseca la parte ilustrativa con literatura y como digo, como niño, nuestro juego era contar historias con mi hermano. Entonces es bastante natural y pues hacía las portadas de los libros, sigo haciendo portadas de libros y eso conlleva leer y entender profundamente lo que los autores están tratando de decir. Entonces sí se me ha hecho por suerte, por una serie de golpes de suerte que acabo de escribir y por gestión también de mi hacer. Sí, me han sido procesos que se acompañan de una forma muy natural, muy natural. Y sí, también tengo por ahí un proyecto de libro para niños que está como para el mediano plazo. ¿Cómo definirías su estilo? ¿O hay algún tema en especial que suele, no sé si replicar sería la palabra, pero que suele, un patrón, un tema que suele seguir en tanto en sus narrativas como en sus ilustraciones? Sí, la violencia. Extrañamente, la violencia. Creo que mucho de lo que alimentó mis ficciones, pues estaban atascadas de violencias. Yo también provengo mucho del mundo de los videojuegos. Desde muy joven comencé con la cuestión de los videojuegos y videojuegos de historia, además que contaran no necesariamente los de competencia, también los disfruto y tal, pero los que más me gustan son los que cuentan una historia. Y también Hollywood me gusta y el anime. Esas tres cosas me alimentan mucho aparte de los libros, que soy un lector que no es por presumir, no lo digo por presumir, pero me gusta mucho leer. Pero al haber venido desde los videojuegos y de Hollywood, creo que esta laxitud, esta cuestión casual de la muerte y de la violencia, pues se impregnó en mi forma de escribir y creo que es como el factor común hasta ahora de varias partes de mi obra, porque por lo demás procuro ser todo lo heterogéneo posible. Yo tengo muchos intereses que varían y brincan constantemente, siempre estoy buscando algún estímulo a mi imaginación y a mi curiosidad
Entonces no podría decirte que sigo en ese sentido una cuestión temática. Por supuesto tengo intereses y por supuesto que ha de haber figuras recurrentes dentro de lo que hago. Hasta ahora no las he detectado. Creo que, como te digo, esta violencia un poco caricaturizada y mitificada, por supuesto, sería en todo caso, y un poco hollywoodense, sería en todo caso lo que es... lo que me he podido ver yo y decir, aquí está quizá mi, mi nicho, mi elemento recurrente. Entiendo. Bueno, hablemos de su nuevo libro. Me gustaría saber más que nada cómo fue que nació, cómo fue que se te ocurrió la idea de escribirlo. La trama, yo había escrito una novela ya, que se llamaba Los Ilegendarios. Y no me gusta, ahora me da como cringe pensar en ese texto, porque lo estoy viendo a cierta distancia, ¿verdad? Estoy siendo un poco despiadado con mi yo pasado quizá, pero no cuajaba, algo en el texto no cuajaba, y un día, cual inspiración divina, me desperté y vi esta otra trama, completa, ya sabía lo que iba a pasar de pe a pa. Y vi el potencial que tenía para enriquecerla con elementos de mis intereses, ¿no? La arqueología, Batman, la política a principios del siglo XX, la historia de Guatemala a principios del siglo XX, las dictaduras, las revoluciones, todas esas cuestiones históricas que siempre me han interesado un montón, podían vertirse en esa trama, y eso fue lo que hice. El proceso en realidad fue, insisto, esta especie de inspiración divina en la que un día te despertás y decís, aquí está toda la línea de tiempo, los personajes y tal, y ya solo tenés que ponerte a trabajar para irlo metiendo, para ir metiendo cosas que has acumulado a lo largo de tu vida, a lo largo de esta expedición de curiosidad sin rumbo fijo y tan desequilibrada que mantengo. Ese fue el proceso luego de hacer un primer volcado, sí, un volcado de todo lo que iba a hacer. Pues ya me puse a afinar ciertos elementos y la metí a varias convocatorias, no ganó, llevaba años ya tratando de hacer algo con esta novela, incluso de publicarla no solo a premios la metí, sino también la mandé a editoriales y tal, y pues no pegaba hasta que el 2022 tuvo que haber sido, no, 23. Sí, creo que fue en el mismo 23. No recuerdo bien, pero la cuestión es que yo trabajaba con Winston González, poeta que se ha ganado el Cardosa, por cierto. Y además somos buenos amigos y intelectualmente somos muy compatibles. Entonces él estaba empezando un proyecto editorial y se le ocurrió que en algún momento de este proyecto iba a necesitar ilustraciones y me dijo, mira, hagamos un trueque. Yo te hago una revisión profunda de un texto, de tal extensión máximo, y vos haces las ilustraciones. Todavía le debo esas ilustraciones. Y le di el libro. Y él hizo una revisión y una lectura profundísimos del texto. Me hizo ver que yo, como mi imaginación es muy visual, digamos, yo no daba, mis transiciones eran muy bruscas. Porque como ya los recorridos de un punto a otro estaban zanjados en mi mente, yo no tenía esta consideración con quien los pudiera estar leyendo. Y él como lector desde afuera me fue diciendo, mira, no entiendo cómo llegamos del punto A al punto B aquí. Aquí esto es importante, necesito que lo remarques más porque aquí lo decís de una forma muy casual. Un ejercicio muy sesudo, él se dedicó realmente a devanar el texto, lo cual pues agradezco bastante, ¿verdad? Porque evidentemente funcionó, no solo a nivel del premio, sino las personas que han leído la novela. Hasta ahora he tenido muy buena retroalimentación, muy buenas reseñas. Y ya, pues entonces fue cuestión de meterlo en los criterios del concurso, mandarlo y cruzar los dedos, esperar lo mejor. Cuajó, ¿verdad? Le cayó muy bien al jurado y al público hasta ahora. Insisto, la respuesta del público ha venido a confirmar el criterio del jurado. Personas muy respetables en el ámbito literario guatemalteco y ahí está, así fue.
¿qué se siente realmente cuando tú tienes ese libro con el que tanto has trabajado, por fin en tus manos, por fin lo ves en las librerías? O sea, ¿cuál es ese sentimiento que te da cada vez que lo ves? Todos los libros siempre para mí son dos cosas confrontadas. Uno, la emoción de compartir lo que sabes hacer, lo que has estado, a lo que has estado dedicándote, el producto de tu imaginación con otras personas, pero a la vez da miedo, da cierto vértigo saber que tú, lo mejor que es capaz de producir tu cerebro y tu alma, está en las manos de otro ser humano, de otro cerebro igual de capaz, igual de juzgón, igual de expresivo. Y vos estás ahí, como te decía antes, como un niño que le está proponiendo a este otro cerebro, entonces decía que venía esta persona y se metía en un lugar, pero vos te vas a imaginar este lugar así, y esa. Es intimidante, esa es la palabra, es esa mezcla entre una emoción de viaje, porque creo que es lo único que se equipara en mi experiencia vital a darle un libro a otra persona, y lo intimidante que es ser juzgado por otros cerebros. ¿Cómo, a raíz de eso, cómo has sabido, manejar la crítica? Bueno, a pesar de que recibido muy buena crítica, pero no sé si ha recibido algún tipo de mala crítica o algo así, o se lo ha tomado, no mal, pero ¿cómo ha sabido manejar ese tipo de malos comentarios? Fíjate que hay que tener humildad, que no es lo mismo ¿cuál es esta otra palabra que se usa bastante? Modestia. Hay que tener humildad para saber que pues todo lo que haces es perfectible y vos mismo lo sabes porque tenés varias versiones de la misma forma de formular una frase, por decir una cuestión trivial, ¿verdad? Y otras personas van a tener otras ideas sobre cómo hubiera sido mejor que vos formularas una frase. Hay que saber distinguir el yo hubiera de otras personas cuando es no malicioso, pero sí vacuo, ¿no? Cuando no es demasiado profundo. Y cuando personas que te lo dicen incluso desde un lugar constructivo, se nota, se siente. Mira, falta trabajo en esto, insisto, es un ejercicio de madurez. Hubo dos, Winston lo hizo cuando creo que expongo también antes mi obra a otras personas para que después quienes lo lean ya publicado, pues sea menos esa mala crítica, ¿no? Esa crítica negativa. Pero por ejemplo, Denise Fefunchal, que fue una de las juezas de este libro, antes, cuando publiqué Escolopendra, le pregunté qué tal le había parecido y me dijo, mira, está bastante bueno, le sobra la mitad, pero está bastante bueno. Fue duro, ¿no? O sea, mira, la mitad del libro podría no existir. Y también cuando fue el encuentro con los jueces después de haber ganado esto, también hizo, no lo mismo, ¿verdad? Pero se dijo, mira, el primer capítulo no funciona. Y por supuesto es duro, pero también es muy gratificante, es la única palabra que me viene por ahora a la mente, recibir incluso mira, no me gustó, mira, me parece que tal y tal cosa. Sobre todo porque no todo el mundo piensa igual y está muy bien. Y eso solo significa que lograste exponer tus ideas como vos querías. Para mí lo principal es lograr exponer mis ideas como yo quería. Y si la otra persona no está de acuerdo, pues qué bueno. Pero la cuestión es que entendió lo que yo quería decir, ¿no? Entendió el sentimiento que yo quería proyectar. Incluso si no pegó el sentimiento, entendió que yo quería dar ese sentimiento. Y nada, siempre agradezco incluso a la gente malintencionada porque también lo ha habido crítica malintencionada, pero al final de cuentas eso te enriquece y te nutre. Claro. Entonces hay que tener la calma para absorberlas y la madurez para procesarlas y la experiencia o la maña para saber qué tomar y qué no. Claro, o sea, ese tipo de comentarios al mismo tiempo te dan resiliencia. Sí. Te ayudan mucho. Sí, porque son inevitables y está muy bien que no todo el mundo piensa igual. O sea, está muy bien que cada quien tenga sus cánones estéticos. Sí, y como tú dices, lo más importante es que tú expreses lo tuyo, lo que viene de acá.
Ajá, y hacerse entender tal cual uno quiere, porque a veces, para mí sí es un poco, digamos que sí hay un atisbo de falla cuando uno intenta expresar algo y gusta, pero no como uno quisiera que guste. Tal vez yo quería dar miedo y la mara dijo, mira, qué risa ese tu texto. Entonces puede que les parezca excelente, pero si uno terminó produciendo una comedia cuando quería producir terror, pues el texto no funciona. Bueno, ¿cuál cree que es la importancia o cuál cree que podría ser lo que a los jóvenes podrían interesarse en su historia? ¿Qué cree que podría ser de su interés? ¿O no cree que? En esta historia específicamente, pues es bastante peliculesca. Me lo han dicho, que es muy, muy audiovisual la influencia y es tangible. Y sí, yo, como dije, desde niño me han gustado un montón las películas de acción, de Batman, Robocop, todas estas cosas que nos venían enlatadas, ¿verdad? Mi familia no me puso restricciones y pues yo intenté hacer eso. Y era parte de lo que quería con este libro, porque Guatemala siempre ha producido literatura de muy alta calidad, pero es difícil producir literatura de alta calidad que además sea popular o que guste, sencillamente que tenga este factor de satisfacción un poco pueril, ¿no? Y creo que esos ciertos elementos que tienen tanto las películas como los animes como los videojuegos, de la estructura de varios picos que conducen a una apoteosis, como es El Señor de los Anillos, como es Uncharted 4, como es el Batman de Nolan, traté de hacerlo acá. Entonces creo que también está escrito con un lenguaje relativamente ágil, sí, ¿verdad? Pues. Entonces, mi apuesta es esa, darles una narrativa ágil que se sienta como una obra cinematográfica y cause esa vibración que te dejan las películas cuando te llevan vertiginosamente por los hechos. Eso creo que pueden encontrar algo que les va a gustar. Yo sí creo que a la gente joven le gustaría bastante. Sí. Mencionaste una cosa bastante interesante y muy cierta acerca de que la literatura en Guatemala es muy rica, muy intensa, vasta, por así decirlo, pero como que no es mucho no sé si del agrado o como que no convive con muchos intereses de la gente. Este podcast va dirigido originalmente a jóvenes no lectores o que no están muy interesados en la literatura o que no estén muy cerca de la literatura, sobre todo la literatura guatemalteca. Entonces, ¿cómo ve la importancia de expandir el arte guatemalteco en nuestro país, ya sea lo visual, pero más que nada lo literario? Digamos que la literatura es un poco el abuelo, el tatarabuelo incluso de las artes narrativas, y siendo los videojuegos el patojo, ¿no? el niño nuevo. Para mí son muy similares y creo que hay que encontrar un medio de traducir la agilidad y el enganche que tienen ciertos medios más estimulantes a una cuestión escrita. Eso es lo que yo intento. Tampoco creo que la literatura o las artes tengan una obligación de ser populares. Mejor sí, porque también puedes pensar en los modos de literatura. Ahorita hay un boom del anime. Tal vez hacer cómics y añadir visuales sea un camino. Tal vez hablar desde otros nichos, utilizar otras herramientas narrativas puede ser el camino. Es muy complejo. Creo que es un poco injusto y no es un regaño para nada ni un reclamo preguntarle a una persona cómo desenmarañar un problema sociocultural alrededor de un medio. Yo creo que es algo que con el tiempo vamos a ir encontrando cómo, digamos, volverlo mainstream. Porque otro hecho curioso es que todo el mundo lee un montón. Es mentira que la gente no lea. Todos leemos en nuestro teléfono, pero montones, libros enteros, volúmenes gigantescos. La cuestión es cómo hacer quizás
un poco menos mística y alejada e inacible la figura del objeto del libro, ¿verdad? Que es una especie de cuco para la juventud o para la cultura popular en general. Es complicado, creo que es algo que vamos a ir dilucidando con el tiempo y también lo que me acabas de preguntar es una tarea de vida. Me gustaría mucho acercar, a las grandes mayorías, las narrativas y el arte en general. Yo siempre le he apostado a un arte muy didáctico, porque en su sofisticación se ha vuelto esta cosa inalcanzable e inaccesible, pero se vuelve muy de nicho y eso lo vuelve muy objeto de burla también, ¿no? Claro. Entonces, es complicado. Ya lo iremos dilucidando a lo largo de los años, creo. Es una tarea pendiente. Antes de finalizar, unas últimas preguntas. Dale. De la mano con eso, creo que tal vez la tecnología puede ayudar mucho en esta situación este problema, como tú dices, sociocultural, que quizás sí la tecnología puede ayudar a acercar un poco más a los jóvenes a la literatura. No sé qué piensas. Sí, seguro. Ahí tenemos YouTube y TikTok, que hay movimientos. Donde quiera que haya una nueva tecnología, siempre aparece la vieja tecnología. Claro. Por ejemplo, estaba jugando Skyrim hace años ya, y vos podés recolectar libros en Skyrim, insisto, la gente lee un montón, y los libros te dan tips o te dan puntos de experiencia, te indican cosas de tesoros, entonces... el libro está ahí, es lo que lees en TikTok y en YouTube están ahí, estás comunicando todo el tiempo. Creo que esto mismo que estamos haciendo de los podcasts es un ejercicio de acercamiento de la juventud a la literatura, porque sí, o sea, te hace ver esta diferencia que te decía, que la literatura es como un abuelito y los nuevos medios pues son los chavitos en el ruedo, y también por eso el abuelo ya tiene todo, eso sí, tiene todas las herramientas posibles para narrar, mientras que los nuevos medios están viendo cómo hacemos para narrar otras cosas que no sean esto que ya, este espacio tan limitado en el que nos movemos. Hay esfuerzos como BookTok o Goodreads que funcionan. A mí, una cosa que me ha ayudado bastante, va a parecer extraño, pero son los RPGs. Porque en los RPGs uno acumula números, acumula estadísticas. Y a mí me pasa con las páginas. Yo cuando voy leyendo el número de páginas que puedo leer diariamente o semanalmente o mensualmente, esa acumulación me es muy estimulante. Y sale de los videojuegos. Entonces, claro. Creo que todas esas... que la forma del cerebro de cada quien hay que aprender a cómo estimularla para llamar a la curiosidad. A mí la curiosidad también es otra cosa que me manda mucho a los libros. Hay que aprender a educar el algoritmo de uno para volverlo a curiosidades constructivas. Es creo lo único que puedo proponer por ahora. Ok. ¿Dónde pueden nuestros espectadores aquí presentes seguir su trabajo? O sea, ¿dónde podemos encontrarlo? En Instagram estoy como Martín Díaz Valdés, creo que voy a cambiar mi arroba porque es un poco complejo, lo tengo ya desde hace muchos años, este apodo que apareció en Twitter se hizo popular, pero es Gorirón, como si fuera gorilón, pero con R en vez de la segunda, de la L. Ese es el arroba, pero aparezco como Martín Díaz Valdés, ahí subo ilustraciones, cuadros, exposiciones, libros y mantengo, digamos, información sobre dónde se puede conseguir, dónde se puede comprar, bla, bla, bla. Ahora sí, finalizamos ya nuestro podcast. Gracias, Martín, en serio, por tomarte el tiempo de venir. No, gracias a ustedes, siempre es bueno. Como te dije, este tipo de esfuerzos son, en todo caso, lo que uno puede proponer para acercar a la gente a encontrar sus ficciones y sus libros. De nada. Bueno, entonces finalizamos ya.